Cadeneta y Cruz. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos cristovidentes. Bienvenidos una vez más a este subespacio Punto Cadeneta y Cruz. Qué alegría iniciar semana con todos ustedes. Yo espero que ustedes estén con la mejor actitud. Recuerden que el Señor Jesucristo está en nuestras vidas. Y bueno, queridos amigos, un saludo muy especial a aquellas personas que siguen nuestra señal a través de www.cristovision.tv, y extiendo también un saludo a aquellas personas que nos están viendo en diferentes lugares de Colombia. La invitación para que ustedes no se despeguen en este momento de este canal, el canal que es de todos nosotros, los que somos iglesia. Queridos amigos, hoy lunes vamos a abordar un tema muy importante, un tema muy interesante, que nos lleva también a reflexionar y a mirar, bueno, qué tanto estamos caminando nosotros hacia nuestro Señor Jesucristo y cómo está también nuestra relación con Él. Hoy vamos a estar hablando acerca de la libertad de los hijos de Dios. ¿Qué entendemos también nosotros por este concepto de libertad? Así que, queridos amigos, no se despeguen del televisor, todo lo contrario, bien atentos de la siguiente nota. Hablemos de... La libertad es un concepto que hace referencia a muchos aspectos de la vida humana. Comúnmente se le define como aquella facultad natural que posee el ser humano de poder obrar según su propia voluntad. Muchas veces el hacer siempre aquello que deseamos nos lleva por el camino equivocado, lo que a fin de cuentas puede terminar por esclavizarnos a algo. No se debe confundir libertad con el libertinaje. Por lo tanto, la libertad de obra según la propia voluntad puede terminar por hacernos perder la deseada libertad. La libertad no es un lujo ni propiedad exclusiva de unos cuantos privilegiados. Es una vocación, un derecho y una responsabilidad de todos los seres humanos. Es el don más grande dado por Dios a los hombres. La libertad se contrapone a la esclavitud porque el hombre, cuando toma decisiones responsables que lo realizan como persona y no como cosa, es dueño de sí mismo. Nada posee y nada lo posee. Su manera de vivir no está condicionada a ninguna circunstancia que lo pueda esclavizar. La libertad de los hijos de Dios, ese es nuestro tema hoy en Punto Cadeneta y Cruz. Recuerden, queridas amigas y amigos, que ustedes nos pueden escribir a puntocadeneta@cristovision.org. Y para desarrollar este tema, yo me gozo en el Señor en presentar los invitados del día de hoy, ya caras muy conocidas también por todos ustedes, queridos amigos. Hoy me acompaña Fray Uriel Patiño, de la Orden de los Agustinos Recoletos. Fray, bienvenido a Punto Cadeneta y Cruz. Muchas gracias, Doris, y estamos aquí dispuestos a compartir con los televidentes algunos apartes y algunas ideas importantes sobre este tema que tú nos has planteado. Qué bien, Fray. Y también me acompaña Fray Diego Ávila, también de la Orden de los Agustinos Recoletos. Fray Diego, bienvenido a Punto Cadeneta y Cruz, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y aquí pues dispuestos a hablar de la libertad. De la libertad de los hijos de Dios. Vamos a conocer muchísimo, a aprender también, porque este también es un espacio, yo siempre les digo a nuestros amigos cristovidentes, y es que este es un espacio para compartir, para reflexionar también y para aprender. Fray Diego, hay algo, y es que muchas veces nosotros tendemos como a malinterpretar algunos conceptos, no tenemos como mucha claridad. Hoy nosotros, en nuestra actualidad, ¿cómo podemos comprender este concepto de la libertad? Pues inicialmente tendríamos que aclarar varios conceptos, sí, como bien lo dices. La libertad inicialmente podríamos decir que es una facultad inherente al ser humano, hombre y mujer, por la cual él o ella opta por una cosa o por otra. Básicamente eso sería libertad. Ahora tendríamos también que aclarar una palabra que tal vez nosotros podemos como malinterpretar, sí, libertinaje, que tal vez nos puede parecer como un sinónimo, pero no lo es, porque el libertinaje es cuando yo abuso de mis capacidades, de mi libre albedrío, de mis elecciones, yo las enfoco mal. Entonces muchas personas podemos creer o podemos pensar que yo puedo vivir la vida alegremente y yo hago lo que yo quiera. Como sin unos límites, podríamos decir. Ajá. Sin unos límites, porque nosotros pudiésemos pensar que mi libertad es hacer lo que yo quiera y sin derecho a que nadie me recrimine por lo que yo esté haciendo.
Entonces nosotros debemos tener presente aquel adagio popular que dice que mi libertad va, o que mi libertad termina donde empieza la de los demás, porque si no podríamos estar rayando en el libertinaje, un descontrol total. Qué bien. Y desde el punto de vista ya cristiano, ¿qué se entiende entonces por libertad? ¿Cómo podríamos nosotros también ver este tema? Pues en el Catecismo de la Iglesia Católica Sí. nos presenta que la libertad es también una facultad que radica en la voluntad y es aquella fuerza que nos ayuda al crecimiento y a una maduración, con la particularidad que el magisterio de la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, nos presenta que la libertad siempre irá enfocada al bien, y ese bien sabemos que es Dios. Entonces, todas las acciones que yo vaya a hacer eligiendo libremente, siempre van a tender a Dios. Entonces, podríamos decir que lo que nos recuerda el Catecismo es que la libertad es buscar siempre a Dios, buscar al bien. Qué bien. Fray Uriel, nosotros hoy hablamos muchísimo de libertad en nuestro país y queremos que realmente nuestro país sea libre. El pasado viernes 20 de julio, precisamente nosotros conmemorábamos una fecha muy importante para nosotros los colombianos. Conmemorábamos ese inicio que se dio el 20 de julio de 1810, de ese grito de libertad. Hoy nosotros podemos hablar que Colombia es un país libre y que realmente nosotros vivimos y caminamos en esa libertad. Mira, Doris y queridos televidentes, a mí me parece que la libertad es una búsqueda permanente. Y debido a eso podríamos decir que Colombia en este momento está buscando caminos de libertad. Y está buscando caminos de libertad porque efectivamente parece que en algún momento de nuestra historia como que nos perdimos, como que comenzamos a desviarnos de un camino que habíamos iniciado, que dicho sea de paso, nos dieron hasta el nombre de patria boba. Entonces como que quisimos enderezar el camino y tuvimos un siglo de muchas guerras, de muchas confrontaciones, y después de eso logramos más o menos una cierta paz. Ya después de la segunda mitad del siglo XX volvieron a presentarse todos estos movimientos contrarios y una cantidad de problemas, y yo por eso me atrevo a decir que en este momento, aunque tenemos una cierta, digámoslo así, experiencia de libertad, tenemos que seguir buscándola. Y ojalá que en esta búsqueda nosotros reorientemos el caminado. Y yo digo que debemos reorientar nuestra manera de entender la libertad en Colombia, porque una de las cosas importantes de la libertad es el descubrimiento de los límites del ser humano. Cuando el ser humano destruye los límites, se va a la bancarrota, no solamente él, sino también la sociedad. Y cuando se va él y la sociedad, obviamente los esquemas políticos, sociales, militares, económicos y culturales, pues también van a quedar muy aporreados. Entonces, desde esa perspectiva yo diría, podríamos hablar de libertad, pero entendida esta en el sentido de que estamos caminando en la búsqueda, y es una búsqueda que nunca vamos a dar por terminada porque el ser humano es dinámico. Sí. Y debido a eso, todas las cosas que el ser humano busca como un horizonte final de su vida tienen obligatoriamente que ser también profundamente dinámicos. Entonces estas cosas nosotros las vamos a tener que experimentar con mucha constancia. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos cuál es entonces la libertad de los hijos de Dios. Y precisamente acá viene otro cuestionamiento y es, bueno, ya Fray Diego nos habla de ese concepto de libertad, pero tenemos también que dejar claro entonces qué es ser un hijo de Dios, Fray Uriel. Bien, vea, este es uno de los temas que a mí me ha apasionado, porque es que nosotros manejamos una serie de conceptos y resulta que muy pocas veces le ponemos cuidado. Voy a tratar de sintetizar un poco. Originalmente, cuando se hablaba de hijo de Dios, en las culturas que nosotros conocemos como culturas milenarias, eran unas personas que se convertían como en parámetros de referencia, en paradigmas para la sociedad que lo estaba circundando, que lo estaba rodeando. Y cuando el hombre fue descubriendo su experiencia religiosa, cuando se dio lo que se llama el descubrimiento del alma, estoy hablando de más o menos hace algunos millones de años,
Entonces comenzó a expresarse y a sentirse que esa persona era catalogada por las demás personas como alguien que tenía un don especial. Entonces el primer referente para entender quién es un hijo de Dios es alguien que tiene como un comportamiento diverso, como una actitud muy diferente en relación a los demás que están junto a él. En un momento determinado, en ese proceso del descubrimiento del alma, se comenzó a decir que esa persona que se comportaba de tal manera era un hijo de Dios, porque la divinidad de alguna manera le había dado algo. Ahí es cuando ya comienzan las religiones a organizarse y nosotros, que venimos del tronco de la religión monoteísta de Israel, comenzamos a entender que ese ser que era hijo de Dios, lo que había recibido era el hecho de haber sido creado. Había recibido la vida, había recibido la tierra, le habían hecho una promesa. Y ese tipo o esa tipa, porque es que eso no solamente es para el hombre, sino también que es para la mujer, que comienza a ser entendido como hijo de Dios, debe tener unas características básicas. Primero, tiene que ser un hermano de todos. Tiene que ser una persona preocupada por todos. Tiene que hacerse responsable de la realidad del pueblo. Por eso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los reyes son llamados hijos de Dios, porque eran los que tenían que preocuparse por el pueblo, eran los que tenían que ser el prototipo de justicia, eran los que se tenían que hacer responsables de la experiencia del pueblo. Más adelante, comenzaron a tener esa orientación como los profetas, y más adelante aparece la concreción, ya no por referencia de bondad, de tal cosa, sino por un misterio, el tema de Jesús, Hijo de Dios. Y hay un detalle interesante, Jesús es el justo por excelencia. Y Jesús siempre se preocupó por todos, que incluso los primeros cristianos entendieron que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. Eso lo dice San Pablo. Y entonces desde ahí comenzó a darse que nosotros los cristianos, que nos sentimos hijos de Dios, lo somos en la medida en que seamos justos, lo somos en la medida de que nosotros nos preocupemos por los demás, lo somos también en la medida X, Y o Z. Y todo esto lo hemos reunido a través del misterio de los sacramentos y ponemos un punto de partida que llamamos el bautismo. Y desde ahí comenzamos a ser hijos de Dios, porque el Dios nos adopta. Y lo interesante es que esto no solamente es la experiencia de nosotros los cristianos. Los pueblos que nosotros llamamos de religiones ancestrales y tradicionales también tienen algo por el estilo. Nuestros aborígenes, el cacique Máximo era hijo del sol, era hijo de la divinidad. O sea, eso es una experiencia de todos los seres humanos. Y desde ahí nosotros arrancamos. Entonces tratemos de mirar, imagínate, tú me haces la pregunta, ¿qué significa ser hijo de Dios? En el fondo sería ser una persona preocupada profundamente por los demás desde su dinámica, no solamente existencial, sino también de su experiencia religiosa. Jimen Fray, pues con esta explicación que Fray nos entrega, queridos amigos cristovidentes, ya nosotros vamos a ser más cuidadosos cuando digamos que somos hijos de Dios, porque sí debemos revestirnos entonces nosotros de esa gran responsabilidad, ¿sí? Debemos ser muy, muy responsables y teniendo en cuenta pues estas características que ya Fray nos mencionó. Queridos amigos cristovidentes, ustedes no se pueden despegar del televisor, nosotros vamos a una pequeña pausa, pero ya continuamos con todos ustedes. ¿Sabías que? Jesús vino a librarnos de raíz y para siempre, uniendo libremente su voluntad a la del Padre, abrazando la cruz en un acto supremo de amor. De regreso con todos ustedes, queridos amigos cristovidentes, hoy desarrollando este tema tan interesante, la libertad de los hijos de Dios, para aquellas personas que llegan a nuestra sintonía. Pues bueno, les recuerdo que hoy me encuentro con Fray Uriel Patiño y Fray Diego Ávila de la Orden de los Agustinos Recoletos. Queridos amigos, recuerden que ustedes nos pueden escribir a puntocadeneta@cristovision.org. Bueno, continuamos desarrollando este tema
Ya antes de ir a comerciales nos quedaba algo muy claro, Fray Uriel, y es precisamente el concepto de libertad y también ese concepto de qué es ser hijo de Dios. Ahora, Fray Diego, vamos a hablar entonces cómo caminar en esa libertad de los hijos de Dios. Pues es muy interesante porque es el mismo Jesucristo quien nos da la pauta a seguir. Sí. Porque Él es el que nos enseñó a decirle Padre a Dios. ¿Y quién más que Él y las enseñanzas que Él nos dejó? Para caminar en la libertad de los hijos de Dios, pues obviamente acogiéndonos a las enseñanzas que nos dejó Cristo. Inicialmente, pues, aunque es un poco difícil, no es complicado. Tenemos que ayudar al prójimo. De pronto, si recordamos algo que nosotros conocemos y tal vez tenemos olvidado, que son las obras de misericordia, que esas son las enseñanzas que dejó Cristo. Y eso nos ayuda a ir escalando en la libertad de los hijos de Dios. Porque aunque no la alcancemos en plenitud aquí, sí podemos trabajar y perfeccionarla en cada momento de nuestra vida. De esta manera, pues entonces, cuando alguien nos pide un consejo, no hacerle mala cara, de pronto que si nosotros podemos hacer algo bueno, Sí. hacerlo desinteresadamente, como lo hizo Cristo. Él nos dejó la enseñanza de pronto de perdonar siempre, no quedar con el rencor siempre en nuestro corazón. También nos dijo que si nos da una bofetada, colocar la otra mejilla. Y en esa medida en que nosotros pasito a pasito vayamos creciendo en estas obras de misericordia, vamos acrecentando la libertad y en esa medida nos vamos acercando más a Dios, que es la verdad y que es a donde debe apuntar nuestra libertad. Porque también sería bueno recordar aquí las palabras que nos dice el apóstol San Pablo, porque si nosotros hacemos este modelo de vida, estos parámetros que nos presentó Cristo, sí podemos decir con él que nos vamos a gloriar en la libertad de los hijos de Dios, porque estamos actuando como verdaderos hijos, siempre y cuando yo me porte como un hijo modelo, aunque tenga dificultades y aunque pase por premuras, por obstáculos, Cristo nos da la pauta. Y qué bueno sería que nosotros pudiésemos decir al final que me glorío por ser hijo de Dios y voy a caminar en ese estilo de vida que Él me presenta. Qué bien. Fray Uriel, Fray Diego nos dice, bueno, es un caminar que de pronto no es tan fácil y nosotros en el camino vamos a encontrar de pronto aquellas piedritas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender algo y es que sí, este caminar con Jesús no es nada fácil, pero sabemos que lo tenemos a Él y que debemos luchar y caminar hacia esa santidad también. ¿Cuáles serían como esas piedritas que nosotros vamos a encontrar y cómo poder afrontar también esas situaciones, las diferentes situaciones que nosotros podemos tener ya en nuestra vida, pero entonces como hijos de Dios? Bien, yo trataría de responderte a ti y de proponerle a los televidentes lo siguiente. Las piedritas son los obstáculos que nosotros genéricamente llamamos como pecados. Sí. Sabiendo y entendiendo que el pecado es la manera como el ser humano se aleja de Dios. Y yo me atrevería a decir que el pecado también es como una especie de error, teniendo en cuenta que el concepto básico de pecado quiere decir que usted falla en el lanzamiento de algo. Entonces, cuando usted falla en la orientación, obviamente en nuestro caso la orientación cristiana, pues obviamente usted se está perdiendo, usted está en pecado. Y esos obstáculos pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pueden ser gigantescos, pero hay una nota característica. Es el ser humano libre el que perfectamente puede seguir dándose contra esos obstáculos o mirar las mejores estrategias para sacarlos del camino o sencilla y llanamente como dar una vuelta en el camino. Sí. Ya usted puede mirar cuál es el mejor mecanismo. Ahora bien, a mí se me ocurre pensar que para superar esos obstáculos que se van a presentar en nuestra vida, podríamos echar mano de algunos textos bíblicos. Sí. Ve, hay un texto bíblico que a mí me parece maravilloso, que es la carta de San Pablo a los Gálatas. Cuando él nos propone, por ahí en el capítulo 5, cuáles son las obras del Espíritu. Entonces nos señala cuáles deben ser las obras del Espíritu, que el hombre que vive de acuerdo al Espíritu es una persona que vive en alegría, que vive en paz, que vive en felicidad, en mansedumbre, etcétera, etcétera. Sí. Pero hay también un texto de la carta a los tesalonicenses que nosotros muy pocas veces le ponemos cuidado. Dice San Pablo en esa carta
que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche. Y es en ese orden, espíritu, alma y cuerpo. Como cosa curiosa, nosotros volteamos el orden y nos equivocamos, porque hoy en día está más en vigor ponerle cuidado al cuerpo. Sí. Entonces, por eso las cirugías, por eso los gimnasios, por eso tal cosa. Luego, de pronto, si queda tiempo, le ponemos cuidado al espíritu. Pero mire usted que en la mitad como que queda el alma. Y nunca en la historia de la humanidad como ahora hay tantos problemas psicológicos y psiquiátricos. Sí. Parece que al haber volteado la manera de comprensión que nos ofrece San Pablo, el mismo ser humano como que se ha puesto boca abajo y está perdiendo el horizonte final de su vida. Y fuera de eso también hay otra cosa muy interesante por allá en San Pablo, particularmente en la carta a los Corintios, donde él de alguna manera dice, mire, yo recibí esta tradición y se las comunico a ustedes. Y la tradición interesantísima es haber sentido y tenido la experiencia de Cristo resucitado. Por lo tanto, si el ser humano, en este caso nosotros los cristianos, queremos ser de verdad hijos de Dios, o mejor, vivir la libertad de los hijos de Dios, debemos ser personas que vivamos con la capacidad de sentir la experiencia de Cristo resucitado en nuestra vida. Esa es la verdadera orientación de un hombre o de una mujer que quiere de verdad vivir la libertad de los hijos de Dios, sentirse resucitado, sentirse en la dinámica de una nueva vida que transforma no solamente su existencia, sino también la existencia de los demás. Qué linda esta explicación, Fray Uriel, porque eso nos lleva a mirar algo y a tomar conciencia que definitivamente nosotros fuimos diseñados por Dios para caminar en una libertad. Pero como usted bien lo explica, como que alteramos un orden, ¿verdad? Y ahí es donde podemos ver también que muchos caminamos en esclavitudes. Y hay un detalle, perdón Doris, ¿Sí? Pero hay un detalle muy interesante. En la vida del ser humano, el orden de los factores sí altera el producto. Sí. Sí, porque nosotros no somos una ley conmutativa. Ajá. Nosotros tenemos toda una dinámica interna que ni siquiera somos capaces de entenderla. Y esa dinámica funciona sin que nosotros nos demos cuenta. Es más, funciona a pesar de las cosas que nosotros hacemos. Lo que pasa es que ya uno se da cuenta de todas estas cosas cuando está viejo, cuando ya no hay para qué ni por qué luchar. Por ejemplo, hay una experiencia sencilla. A uno le dicen muchas veces, oiga, no sobrecargue su cuerpo. Sí. Pero cuando uno está joven, sobrecarga el cuerpo a tope. Pero ya cuando el cuerpo le dice, hermano, es que usted ya me trató muy mal, ya no hay que hacer, porque ya el mecanismo está desgastado. Eso es una realidad que está ahí. Entonces, aquí sí hay que ponerle cuidado. El orden de los factores sí altera Sí, el altera, producto, claro. Y ahí es donde ya empezamos nosotros también a hablar de aquellas esclavitudes. Pero como estamos aquí también para aprender entonces a caminar en esa libertad de los hijos de Dios, cuando regresemos, queridos amigos cristovidentes, porque en este momento yo quiero invitarlos para que vayamos a una sección bien linda que tenemos todos los lunes. Cuando regresemos, entonces Fray Diego nos va a estar hablando de cómo liberarnos entonces de aquellas esclavitudes. Por el momento yo quiero invitarlos entonces para que vayamos a la sección Salud y Bienestar. Ya regresamos. Salud y bienestar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexandra Cuartas, nutricionista de Carice Spa. Hoy vamos a hablar acerca de los tratamientos de reducción y tonificación en Carice Spa. Primero que todo, recalcarles que aquí hacemos primero una valoración previa, es una valoración médica, para determinar qué factores de riesgo hay, tanto personales como familiares, y asimismo indicar cuál sería su mejor opción en tratamiento, cumpliendo así con los objetivos que tenga el paciente. Además, pasa un proceso de valoración nutricional. Esto es muy importante para apoyar el logro de los objetivos, básicamente para mirar cómo es su alimentación normal y cuál debería ser su adecuación para lograr los objetivos nutricionales, los requerimientos nutricionales en este caso. Y se hace una valoración previa y algunas posteriores para determinar cómo ha sido su adherencia al tratamiento. Posteriormente, si ya se analiza en la parte estética, qué opciones tendríamos.
En cuanto a reducción, pues manejamos diferentes aparatologías usando contrastes térmicos. Entonces tenemos manta térmica, tenemos vendas frías, usamos también equipos como ultracavitación, en nuestro caso el ultraresonance, que es la última tecnología en reducción de grasa. Usamos el ultrasonido, gimnasia pasiva, presoterapia y acompañado con las maniobras manuales de la profesional en estética que va a ayudar a lograr el resultado en moldeamiento corporal. Esto lo hacemos en la primera parte del tratamiento, pero siempre que reducimos hay que ir tonificando para que la piel no vaya a quedar suelta. Entonces por eso trabajamos mucho lo que es mascarillas frías, vendas frías y la gimnasia pasiva como cierre de tratamiento, buscando que al igual que reducción se logre la tonificación. ¿Sabías que? Donde está el Espíritu de Dios, allí está la libertad. Es así como el hombre, al creer que su vida es santuario del Espíritu Santo, debe creer también que es totalmente libre y por tanto llamado a vivir en libertad. Continuamos con todos ustedes, queridos amigos cristovidentes, hoy con nuestro tema, la libertad de los hijos de Dios. Fray Diego, antes de ir a comerciales, nosotros hablábamos de pronto de aquellas esclavitudes. Hace un momento también hablábamos de aquellas piedritas que están ahí en el camino. Y es que resulta que a veces esa piedrita se mete en nuestro zapato y ahí estamos todo el tiempo con esa esclavitud. Es muy importante también que nosotros sepamos que podemos ser libres también de todas aquellas esclavitudes. Entonces, ¿cómo liberarnos de aquella esclavitud para poder caminar entonces en esa libertad de los hijos de Dios? Creo que es oportuno que todos nosotros recordemos que Dios quiere la libertad para todos. Sí. Es más, nos envió a su Hijo para liberarnos de las ataduras del pecado, como mencionábamos anteriormente. Y dando un recorrido así a grandes rasgos, podemos ver que siempre es lo que ha querido Dios en la historia de la salvación. Porque en el Antiguo Testamento siempre, desde que escogió a Israel, deseaba que él caminara en la libertad, sí, aún sabiendo que algunas veces le fallábamos. Decíamos anteriormente que nosotros somos hijos de un mismo Padre, que somos hijos por adopción, que Cristo nos dio ese título. Y si somos hijos de un mismo Padre, quiere decir que todos somos hermanos. Y qué bueno, y a la luz de la palabra de Dios nos da, creo que, dos posturas. ¿Quién mejor que nosotros mismos para conocernos? Y eso nos invita a la palabra de Dios, a que entremos en nuestro interior, nos cuestionemos, indaguemos en nosotros mismos, que ahí tenemos las respuestas. Si nos quedamos cortos con esto, nuestros mismos hermanos, como lo decimos anteriormente, también nos pueden ayudar a enrutarnos nuevamente, a direccionarnos, en la medida que, como también mencionamos, son las personas que me pueden ayudar con un consejo, con una palabra, con una voz de aliento, porque son mis hermanos y me pueden decir en qué estoy fallando y cómo puedo direccionarme. Entonces, mis actos que los hago libremente, voluntariamente, de pronto pueden afectar a mi hermano o a mi hermana, pero si él o ella me llaman la atención y me corrigen a tiempo y me dicen que mis acciones los están afectando a ellos, como familia que somos de hijos de Dios podemos crecer y superar todas las dificultades que se nos vayan presentando. Qué bien. Fray Uriel, nosotros desde una vida sacramental también podemos ser libres de todas estas esclavitudes. Obviamente, una de las cosas que nosotros tenemos, los cristianos católicos, se llaman los sacramentos. Yo me atrevería a decir que una manera de sacar las piedritas del zapato, como tú decías al comenzar esta sesión, realmente es aprender a acudir al sacramento de la confesión, porque el sacramento de la confesión libera y nos retorna, nos regresa de verdad a esa experiencia de hijos de Dios que vivimos en libertad, sin lugar a dudas. Y además de eso, dicen los especialistas que ese sacramento también tiene una fuerza terapéutica impresionante. Y en la experiencia cotidiana muchas personas lo han experimentado, y cuando muchas personas experimentan y dan un mismo testimonio, se puede llegar a decir que hay una pauta de comprensión verídica sobre algo, porque no van a haber tantos locos pues pensando sobre el mismo argumento. Sí. Pero pienso que por ese lado podríamos nosotros recuperar el tema de ser libres, de obtener nuevamente la libertad de los hijos de Dios, acudiendo al sacramento de la confesión y fortaleciendo esa experiencia con los demás ritos y ceremonias sacramentales que nosotros tenemos.
Qué bien. Fray Diego, ya se nos está acabando pues el tiempo, pero sí me gustaría que tanto Fray Diego como Fray Uriel entregaran ese mensaje a todos nuestros amigos cristovidentes, el poder decirles que sí es posible caminar en esa libertad de los hijos de Dios. Yo quisiera hacer la invitación a todos y cada uno de nosotros que no le tengamos miedo a ser libres, que Cristo nos liberó, pero que Él está esperando que nosotros aceptemos esa liberación y que verdaderamente actuemos como hijos de Dios y así poder heredar el reino que Él nos tiene prometido, donde es libertad y justicia. San Pablo tiene un texto en la carta a los Gálatas muy interesante y dice que tratemos de vivir en la libertad de los hijos de Dios para no vivir en la esclavitud. Sí. En el fondo nos está invitando a correr un riesgo, porque la libertad es un riesgo. Cuando uno hace una elección, tiene un 50% de posibilidades de equivocarse o un 50% de posibilidades de tener éxito. Es lo mismo que sucede cuando uno entra a un bosque. Yéndole bien, entra hasta la mitad, de ahí para allá comienza a salir. Lo que pasa es que uno tiene la idea de que me metí en el bosque y hasta que no salga al otro lado, como que yo no salgo. No, uno no entra sino hasta la mitad y ahí para adelante ya comienza a salir. Esa es la gran realidad y eso también nos puede pasar a nosotros. Resulta que elegimos. Cuando tú eliges bien, tu trabajo es comenzar a fortalecer ese 50% hasta llegar al porcentaje máximo que debemos llegar. En este caso, quien vive la libertad de los hijos de Dios es la persona que haciendo una elección y descubriendo que esa elección fue la adecuada, mira cuáles son los mecanismos más adecuados para que efectivamente se pueda hacer realidad, plenitud, esa opción. Cuando uno llega a ese punto de plenitud es cuando alcanza lo que nosotros llamamos en nuestro, digamos como en nuestro argot popular, sí, la santidad. Es ahí. Sí. Es usted cogió ese 50% y lo llevó al otro punto, hasta que finalmente obtuvo el 100%. Ahí hay un detalle interesante, porque en eso, además del esfuerzo del hombre, está la gracia de Dios. Porque es que nosotros no podemos desconocer la gracia de Dios en ese proceso de vivir en la libertad de los hijos de Dios. Si no contamos con Dios viniendo a nosotros, que eso es la gracia, pues realmente nos va a quedar muy complicado vivir una experiencia de auténtica santidad. Qué bien. Y para caminar en esa santidad sabemos nosotros que debemos llenarnos de la palabra de Dios, queridos amigos cristovidentes, y por eso yo quiero invitarlos para que vayamos a Palabra Sagrada. Palabra Sagrada. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este texto, esta palabra sagrada, nos pone a nosotros como frente a dos realidades. Y cada uno de nosotros debe hacer la opción. O hacemos una opción por la libertad, o hacemos una opción por la esclavitud. Pero resulta que hay como un punto de referencia. Para uno hacer esa elección, cuenta con una realidad, y es la fuerza transformante del Espíritu de Dios, que te invita a que tú tengas la capacidad de determinar cuál camino eliges. Si quieres de verdad elegir el camino de la libertad, o si por el contrario, ojalá que esa no sea la situación nuestra, quieres escoger el camino de la esclavitud. Es obvio que ningún ser humano quiere ser esclavo. Por lo tanto, lo más normal, si es que cabe esa expresión en esta palabra sagrada, es que nosotros escojamos la libertad de los hijos de Dios. Y por eso en este momento queremos invitarlos a todos ustedes, queridos amigos cristovidentes, para que clamemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo le pido el favor a Fray Diego para que hagamos esa oración tan especial por todos nuestros amigos y nuestras amigas. Amigos cristovidentes, yo los invito para que nos pongamos en las manos del Señor. Y así como Él nos dice en su palabra que quiere que nosotros seamos libres, aceptemos la libertad, pidiendo la intercesión del Espíritu Santo. Y que Él sea la persona que nos ayude en nuestro diario vivir, en las situaciones del día a día, a discernir. Pidamos la asistencia del Espíritu Santo para que los acontecimientos del día a día sea Él el que nos ayude a elegir y así nosotros podamos enrutarnos por el camino del Señor Jesús. Que como decíamos,
podamos gloriarnos verdaderamente de ser hijos e hijas de Dios, y que ojalá en el transcurso de esta semana nosotros vivamos como familia de Dios, para así poder decir como San Pablo, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Amén, amén y amén, Fray Diego. Muchísimas gracias, Fray Uriel. Gracias por haber estado con nosotros, haber compartido este tema tan interesante. Okay. Y a todos ustedes, queridos amigos cristovidentes, muchísimas gracias. Ustedes una vez más nos han dejado entrar a sus hogares. La invitación para que se queden con toda la programación del canal Cristovisión. Yo quiero recordarles algo, y es que mañana nosotros tenemos una cita a las 2 de la tarde en punto, Cadeneta y Cruz. Fray Uriel, la bendición. Que el Señor a todos nos bendiga y nos acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz tarde. ¿Sabías que? Al ejercer la libertad, es necesario tener en cuenta que no podemos ir más allá de nuestros intereses. Por esto, la libertad nos presenta límites que nos hacen reaccionar y ver que el interés comunitario supera el personal. Cadeneta y Cruz.